Al llegar a casa después del trabajo, vi un Mercedes estacionado junto a la acera frente a mi edificio. El coche se balanceaba con un ritmo constante. Madre mía, alguien estaba teniendo sexo justo delante de mi casa. Enseguida saqué el móvil y empecé a grabar. Unos minutos después, el movimiento se detuvo y una joven con una falda tubo ajustada salió del coche. Sonriendo para mis adentros, lo grabé todo. ¡Qué descaro! Haciendo eso justo afuera de mi edificio. Luego publicaré esto en el chat grupal de los residentes. Que disfruten de su humillación pública. Entonces la mujer giró la cabeza y el mundo se me paralizó. Era mi novia, Chloe. Después de que el Mercedes se marchara, Chloe, con una expresión de absoluta satisfacción, entró en el edificio. Me quedé sentada en el coche, atónita y sin saber qué hacer. Un instante después, un mensaje suyo iluminó mi teléfono. Hola cariño, sigo atrapada en el trabajo. Como no le respondí, me mandó un GIF de un Golden Retriever recibiendo una caricia en la cabeza. Trabajas demasiado. Antes de esta noche, un mensaje así me habría alegrado el día. Me dio un asco tremendo. Estuve casi una hora en el coche antes de obligarme a subir. Al entrar, la encontré ya en la cama, profundamente dormida. Murmuraba aturdida, con el rostro enrojecido. Al acercarme, percibí un ligero olor a alcohol en su gel de ducha. Así que las réplicas aún se sentían. Me senté en el borde de la cama, pensando si debía dormir en la habitación de invitados. Al oírme, Chloe se movió y se dio la vuelta, abrazándome. «Ay, Derek», murmuró, «eres tan malo». «SHHH, baja la voz, que no te oigan los demás». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «Derek, mira en otra habitación, la oficina no es cómoda». «Maldita sea». Sentí como si me salieran cuernos de la cabeza. Me zafé del abrazo. Salí y cerré de golpe la puerta de la habitación de invitados donde pasé el resto de la noche. Tumbada en la cama, mi mente daba vueltas. Sabía perfectamente quién era Derek. Su jefe, Derek Vance. Hace un año, mi empresa, Apex Dynamics, y Synergy Corp, de Derek Vance, competíamos por el mismo contrato millonario. El cliente nos había encargado a ambas el desarrollo de un nuevo sistema de navegación autónoma para drones, y el ganador se decidiría en una presentación final. Los requisitos técnicos eran increíblemente exigentes y los indicadores de rendimiento del cliente, implacables, pero el margen de beneficio era astronómico. No era exagerado decir que quienquiera que cerrara este trato podría aplastar al otro. Naturalmente, me entregué por completo al trabajo, liderando a mi equipo de ingeniería durante noches en vela y fines de semana agotadores. Por aquel entonces, mi novia, Chloe, acababa de graduarse de la universidad. Me propuso una idea. Conseguiría un trabajo en Synergy Corp y actuaría como mi fuente interna, informándome sobre sus avances. Al principio me opuse, pero Chloe insistió. Ethan, ese desgraciado de Derek Vance lleva meses difamándonos en la prensa, dijo. No podemos permitir que se salga con la suya. Y el mes pasado, nos robó a 3 de nuestros mejores ingenieros con esas ofertas salariales desorbitadas. Hemos recibido una respuesta contundente. Tras pensarlo bien y ante su insistencia, finalmente accedí. Recién graduada y guapísima, consiguió fácilmente un puesto administrativo en Synergy Corp. Hace poco me contó que la iban a ascender a asistente ejecutiva de Derek Vance. Me opuse rotundamente. Chloe, ese tipo es un mujeriego empedernido en el mundo tecnológico. Se lo advertí. La cantidad de mujeres con las que se ha acostado es legendaria. No puedes ser su asistente. Chloe me miró con ojos suplicantes y sinceros. Ethan, ¿no confías en mí? Llevo meses atascada en administración. No puedo acceder a ninguno de los datos principales del proyecto. Si soy su asistente, puedo ayudarles a ganar. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver cómo se mataban trabajando en la oficina cada día. Solo quiero aportar mi granito de arena, por nosotros, por nuestro futuro. Me conmovió su dedicación y me juré a mí mismo que ganaría la puja y luego le pediría matrimonio a Chloe. ¿En serio? Jamás imaginé que, mientras recababa información, terminaría haciéndolo en la cama de mi rival. A la mañana siguiente,
en cuanto abrí los ojos, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Chloe se me echó encima. Buenos días, dormilona. ¿Por qué dormiste aquí anoche? Ya había decidido que se las verían conmigo, así que, por ahora, no podía dejar entrever que lo sabía. Tuve que seguirle el juego. Sonreí y le despeiné el cabello. Trabajo hasta tarde, cariño. No quería despertarte. Chloe llevaba un sencillo pijama de algodón y el pelo recogido en una coleta despeinada. Se veía tan inocente y pura. Un cambio radical respecto a la mujer glamurosa y sexy con el vestido de diseñador que vi salir de ese Mercedes. Aquel atuendo de secretaria, que apestaba a alcohol y perfume barato, ya había sido lavado y guardado discretamente. Se había levantado temprano para preparar el desayuno. Sentada frente a mí, Chloe me sirvió una taza de café. Cariño, siempre trabajas muchísimas horas. Nunca tenemos tiempo para estar juntos. ¿Podrías empezar a trabajar desde casa más a menudo? Si no hubiera tenido el vídeo de ella saliendo tambaleándose del coche anoche, guardado en mi móvil, quizá me lo habría creído. Al ver la mirada esperanzada en sus ojos, de repente se me ocurrió una idea. Ahora que se acostaba con Derek, ¿estaría intentando robar datos de mi empresa para él? Sonreí y asentí. Por supuesto, era imposible ocultar su entusiasmo. Sacó unas cuantas páginas impresas repletas de densos datos técnicos. Aquí tienen algunos de los datos del último proyecto de Synergy Corp. Te lo conseguí. Se lo quité fingiendo alegría, pero por dentro me reía con frialdad. Si no hubiera sabido ya lo de ella y Derek, podría haberme quedado con estos datos y haber hecho que mi equipo perdiera días analizándolos. Después del desayuno, Chloe se arregló y se fue a trabajar. En cuanto se marchó, llamé a mi mejor amigo, Leo Martínez, y le pedí que la siguiera. Leo y yo éramos amigos desde el jardín de infancia. Era un tipo leal y honesto que siempre me apoyó. Cuando sufrí acoso escolar en la secundaria, fue él quien me defendió. Después de fundar mi empresa y convertirme en director ejecutivo de Apex Dynamics, naturalmente lo incorporé al equipo. Esa misma noche, antes incluso de llegar a casa, Leo me envió una serie de fotos a través de su aplicación de mensajería segura. Chloe y Derek Vance saliendo de su Mercedes. De la mano, paseando por un centro comercial al aire libre, cenando en un restaurante caro del centro, y más tarde esa noche, abrazados, entrando en el Four Seasons. Vaya, lo aprovecharon al máximo. Un verdadero maestro de la gestión del tiempo. Guardé todas las fotos y volví al trabajo. También le entregué los documentos que me dio Chloe a mi ingeniero jefe para que los analizara. La conclusión fue unánime, los datos eran falsos. Un callejón sin salida. Entonces le pedí a mi ingeniero jefe que creara algunos datos ficticios para mí. Algo aún más convincente y engañoso que lo que Chloe me había traído. Unas horas después, tenía un conjunto de carpetas sobre mi escritorio. Mi ingeniero jefe parecía confundido. Señor Chow, ¿para qué necesita estos datos falsos? Le sonreí y le dije, no se preocupe. Siga fabricándome más conjuntos como este cuando se los pida. Esa noche, al llegar a casa, Chloe ya estaba allí, recostada en el sofá con una bata de seda, viendo la televisión. Cariño, ya estás en casa, gritó, estirándose con pereza. Sonreí y le mostré las carpetas que llevaba. Voy a empezar a traer trabajo a casa. Así podré pasar más tiempo contigo. Los ojos de Chloe se iluminaron al ver los archivos en mi mano. Saltó del sofá y me abrazó con fuerza. Ay, cariño, eres lo máximo. Te he echado tanto de menos. Mientras hablaba, no apartaba la vista de los documentos. Entré en mi despacho y fingí trabajar. En realidad, estaba instalando varias cámaras de seguridad bien escondidas. Esa noche, Chloe estaba inusualmente enérgica e intentó iniciar algo. La rechacé, diciéndole que estaba demasiado estresada por la proximidad de la fecha límite del proyecto. No iba a tocar las obras de otra persona. Al día siguiente, fui a la oficina como de costumbre. Mientras revisaba algunos correos electrónicos, mi teléfono vibró con una notificación. La abrí. Era de la aplicación conectada a mis nuevas cámaras inteligentes. Las cámaras eran lo suficientemente inteligentes como para no enviar alertas innecesarias.
Solo me avisaban en el móvil cuando detectaban movimiento en una habitación vacía. Pulsaba la notificación y aparecía en la pantalla la transmisión en directo de mi despacho. Allí estaba Chloe. Todavía llevaba su ropa de trabajo, un elegante vestido de negocios, así que era evidente que acababa de salir de Synergy Corp. Sabía que yo no estaría en casa a esas horas. Entró de puntillas en mi oficina y fue directa a las carpetas que había dejado sobre mi escritorio. Chloe sacó su teléfono y empezó a fotografiar, página por página, todos los documentos. Cuando terminó, siguió husmeando un rato más. Al no encontrar nada más, salió de la habitación con un semblante ligeramente decepcionado. Un instante después, oí la puerta principal cerrarse. «¿Qué descaro tienes, Chloe? Salir del trabajo a mediodía para robar mis datos para tu amante. Increíble». Descargué todos los vídeos a mi computadora. Más pruebas para cuando finalmente decida tomar medidas drásticas contra esos dos. Conforme avanzaba la tarde, dudaba si debía irme a casa temprano. Sinceramente, si no estuviera fingiendo, no querría estar bajo el mismo techo que ella. Mientras aún lo pensaba, me llegó un mensaje suyo. «Cariño, esta noche se hará tarde. Tenemos que atender a unos clientes. Derek dice que tengo que estar allí, o parecerá sospechoso». No pude evitar reírme. Seguramente, la idea que tenía Derek de agasajar a sus clientes era una reserva para dos en otro hotel. Enseguida llamé a Leo y le pedí que la vigilara esta noche. Cuantas más pruebas tuviera de su aventura con Derek, mejor sería mi posición. Como Chloe no iba a estar en casa, no tenía que fingir. Salí del trabajo a una hora razonable, llevándome un nuevo juego de archivos de datos falsos. Eran las 10:30 de la noche cuando Chloe finalmente llegó a casa, borracha y tambaleándose. Como ya era costumbre, me fui directo a la habitación de invitados a dormir. A la mañana siguiente, cuando salí para el trabajo, Chloe seguía dormida en el sofá. Tenía el rostro enrojecido y el aire a su alrededor olía a perfume rancio y alcohol. Vaya, debió de ser una noche loca. Me fijé en que sus medias negras estaban rotas en varios sitios. Al mirar más de cerca, vi que los agujeros parecían quemaduras de cigarrillo. Aunque ya no sentía nada por Chloe, ver eso me enfureció. En cuanto tenga todas las pruebas necesarias, las destruiré yo mismo. A medida que se acercaba la fecha límite del proyecto, la presión en el trabajo aumentaba. Le envié un mensaje a Chloe diciéndole que me quedaría trabajando toda la noche. La idea de volver a casa con ella me resultaba repugnante. Esa noche, mientras respondía correos electrónicos en mi oficina, abrí el archivo de fotos que me había enviado Leo. En todas las fotos, Chloe y Derek estaban muy acaramelados. El problema era que Chloe y yo no estábamos casados. Estas fotos no dañarían mucho su reputación. Derek, en cambio, era Isabella Vance. Provenía de una familia local muy poderosa y conocida. Todos en nuestro círculo sabían que Derek Vance solo había podido fundar Synergy Corp gracias al apoyo de la familia de su esposa. Llamé a Leo, ¿puedes conseguirme algo más? Explosivo. Leo guardó silencio al otro lado de la línea por un momento. ¿Quieres decir que probar que me engañan no me basta? Quiero arruinarlos por completo. Quiero una humillación de la que jamás se puedan recuperar. De esas que los convierten en un espectáculo público. Leo entendió lo que quería, pero dudaba. Ethan, ese tipo de cosas son difíciles de conseguir. Piénsalo. Ya tengo decenas de fotos de ellos de compras, comiendo fuera, pero todo eso es circunstancial. No es suficiente para destruir por completo su reputación. Lo pensé un momento y luego pregunté, ¿y el hotel? ¿Podrías meter algo en la habitación? Leo descartó la idea de inmediato. Olvídalo, Ethan. Estos dos son extremadamente precavidos. Solo se alojan en cadenas hoteleras nacionales de lujo. La seguridad es estricta. Es imposible introducir una cámara. Lo entendí. Parecía que ese plan no tenía futuro por ahora. Justo cuando colgué con Leo, la aplicación de la cámara de seguridad de mi teléfono volvió a vibrar. Sonreí. Chloe era sumamente diligente a la hora de robar mis archivos. Abrí la aplicación y me conecté a la transmisión en vivo.
La figura de Chloe pronto apareció en la pantalla. Abrió la puerta de la oficina y entró con seguridad, comenzando de inmediato a registrar mis cosas. Ya no era cautelosa ni tímida como la primera vez. Ella conocía el procedimiento. Pulsé el botón de grabar y guardé el vídeo directamente en mi ordenador. Justo entonces vi que la puerta de la oficina, que se veía al fondo de la toma, se abría de nuevo. Entró otra persona. Cuando la vi, casi suelto una retahíla de palabrotas. ¿Qué demonios? ¿Por qué estaba Derek Vance en mi casa? Mis cámaras tenían audio. La conversación entre ellos dos se escuchó fuerte y clara por el altavoz de mi teléfono. ¿Encontraste algo nuevo?, preguntó Derek. Chloe tomó con orgullo los archivos del escritorio. Eran las nuevas que había colocado allí anoche, recién salidas de la imprenta. Derek las tomó y las examinó con una enorme sonrisa. Dios mío, estos son los parámetros clave del conjunto de sensores. Ese idiota de Ethan, ¿de verdad se trajo todo esto a casa? Chloe hinchó el pecho con orgullo. ¿Y de quién fue la idea? Si no hubiera sido por mí, que convencí a Ethan de trabajar desde casa, jamás habrías tenido acceso a estos datos. Derek dio un paso al frente y le apretó los hombros con adulación. Tienes razón, tienes razón. Todo es gracias a ti. Te voy a inventar datos falsos para dárselos a Ethan. Sigue llevando a Apex Dynamics por el mal camino. Chloe se cruzó de brazos con aire de suficiencia. No te preocupes, ese tonto de Ethan hará todo lo que le diga. Es como mi perrito faldero. Le digo que se siente y se sienta. Jaja, buen perro. Aprieto la mandíbula, se me ponen blancos los nudillos. Después de felicitarse un rato, los dos salieron corriendo de mi oficina. ¿Qué demonios? ¿Acaso mi despacho era solo otra parte de su retorcido juego previo? Pero claro, hace apenas unos minutos estaba angustiado por no poder conseguir más pruebas incriminatorias. Y ahora, ahí estaban, sirviéndolas en bandeja de plata. Contuve el asco y guardé cada segundo de las preciosas y repugnantes imágenes. Sin duda, estaban remodelando esa oficina. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. La mujer que llamó se presentó como la esposa de Derek Vance. La heredera de la poderosa familia Hayes, Isabella Vance. ¿Qué demonios? ¿Por qué me llamaba la esposa de Vance? Éramos enemigas acérrimas. Era imposible que tuviera mi número personal. La mujer al teléfono pareció anticipar mi confusión y comenzó a explicarme. En realidad era sencillo. Había descubierto que su marido la engañaba. Luego contrató a un investigador privado, quien descubrió que la otra mujer era mi novia, Chloe. Señor Shaw, dijo con voz fría y firme. ¿No desea vengarse de ellas? Guardé silencio un instante. ¿Qué clase de venganza? Hablemos en persona. Isabella me agregó a una aplicación de mensajería segura y me envió una ubicación, una cafetería elegante en el centro. Aunque ya tenía pruebas suficientes para acabar con Chloe y Derek, si contara con Isabella de mi lado, podría obtener una ventaja aún mayor en la carrera por este contrato. 30 minutos después, llegué al café. Siguiendo su mensaje, la encontré en un reservado del segundo piso. Isabella se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto un rostro refinado y elegante, con una piel pálida e impecable. Llevaba un elegante vestido de flores que realzaba su aire sofisticado. ¿Tenía una esposa así y aún así la engañaba? De repente me di cuenta de que no entendía nada de Derek Vance. Tras un breve saludo, Isabella sacó inmediatamente una tableta. En la pantalla había un archivo de vídeo. Pulsé reproducir e inmediatamente aparecieron dos figuras, Chloe y Derek. Isabella explicó, esto sucede en mi habitación. Noté que la caja de condones en la mesita de noche se estaba vaciando demasiado rápido, así que instalé una cámara. En la pantalla, los vi a los dos teniendo sexo, una escena que me enfureció. Años atrás, Derek Vance era un simple don nadie, guapo y corriente. Isabella se había casado con él en contra de los deseos de su familia. Su empresa solo pudo despegar gracias al apoyo financiero de la familia de ella. Y así se lo pagó, acostándose con mi novia. Mi rostro se ensombreció mientras sacaba mi teléfono y le mostraba a Isabella la grabación de su marido y mí.
Novia teniendo sexo en mi despacho. Vi cómo su hermoso rostro pasaba de un blanco pálido a un rubor intenso. Bueno, dijo con una risa seca y sin humor, parece que el dormitorio les estaba limitando. Menuda frase. Después de que ambos guardáramos nuestras respectivas pruebas, Isabella se puso manos a la obra. No te puedes fiar de tu novia. Me explicó que, como está dispuesta a acostarse con Derek, hay que suponer que están del mismo lado. Claro que ya lo sabía. Desde el momento en que los vi en ese coche, no confié en Chloe ni un segundo. Isabella continuó, Chloe puede ser la infiltrada de Derek, y yo la tuya. Te proporcionaré toda la información interna de Synergy Corp sobre este proyecto. A cambio, quiero que destruyas a Derek Vance. Casi escupió las últimas palabras. Podía sentir el profundo odio que esta mujer de buenos modales y de la alta sociedad sentía por su marido. Esto era perfecto, humillarlos públicamente no bastaba. Quería llevar a Synergy Corp a la quiebra. Para Isabella, la empresa de Derek ahora era autosuficiente. Ya no la necesitaban. Como mujer criada entre lujos, ¿cómo iba a tolerar semejante traición de su marido? Solo destruyéndolo por completo podría encontrar la paz. En las semanas siguientes, Isabella y yo empezamos a comunicarnos con regularidad por Internet. Como esposa de Derek, y quien fuera la mayor inversora de la empresa, tenía acceso a muchísima información privilegiada. Gracias a los documentos que me envió, descubrí que el proyecto de Synergy Corp iba completamente equivocado. Para mi asombro, Derek estaba incorporando por completo los datos experimentales falsos que yo había creado. Los datos de los informes falsos que había fabricado. Tenía un par de agallas. Parecía que Derek confiaba mucho en mí, de una forma retorcida. El sector en el que operaban mi empresa y Synergy Corp era relativamente nuevo en Estados Unidos. En cuanto a competencia técnica pura, Apex Dynamics estaba sin duda a la cabeza. De ello tenía plena confianza. Pero Derek Vance se había labrado un camino a codazos hasta su puesto actual, y contaba con sus propias fortalezas. Para empezar, tenía inversores adinerados que lo respaldaban, además de su esposa Isabella. Derek tenía una labia impresionante y una habilidad asombrosa para deslumbrar a los capitalistas de riesgo con presentaciones impecables y promesas vacías. Tampoco tenía reparos en contratar trolls en Internet para difamar a sus competidores ni en robarles talento, clave con sueldos exorbitantes. Llevábamos años luchando. Si no hubiera sido por la tecnología superior de mi empresa, probablemente habría quebrado hace mucho tiempo. Pero seducir a mi novia resultaría ser el mayor error de su vida. Armado con información veraz sobre el desarrollo de Synergy Corp, mi equipo trabajaba sin descanso para ultimar los detalles de nuestro proyecto. Al mismo tiempo, seguía llevando a casa periódicamente nuevos juegos de documentos falsos para que Chloe los robara. En cuanto a la supuesta información que me proporcionó, la deseché por completo. A tan solo un mes de la conferencia final de licitación del proyecto, la situación se tornaba crítica. Según la información de Isabella, Synergy Corp solo había logrado completar las funciones más básicas del proyecto, e incluso éstas estaban plagadas de errores. Para intentar ponerse al día, copiaban a ciegas mis datos falsificados, pero nunca consiguieron que cumplieran con las especificaciones técnicas requeridas. Una tarde, ese par de desgraciados volvió a entrar en mi despacho. De nuevo, me invadieron las maldiciones. ¿No puedes simplemente alquilar una habitación de hotel? ¿Por qué siempre tiene que ser en mi oficina? ¿Acaso ya se ha vuelto una adicción? Rechiné los dientes de frustración. Esta vez, sin embargo, Derek parecía menos interesado en jugar. En cuanto entró en la oficina, comenzó a buscar frenéticamente más documentos. Chloe se quedó a su lado, recordándole, no hagas un desastre. ¿No quieres que Ethan sospeche? Frustrado, Derek se dejó caer en mi silla de escritorio. Chasqueó la lengua y señaló los archivos que había dejado sobre el escritorio. ¿Estás segura de que esto es todo lo que tiene? Preguntó Chloe con seguridad. Completamente segura, estos son los únicos archivos con los que Ethan trabaja aquí. Míralo tú mismo, hasta ha tomado notas al margen. No pude evitar sonreír. Parece que mi pequeña actuación había resultado bastante convincente. Derek frunció el ceño, concentrado, pero según los datos de estos archivos,
El proyecto de Apex aún se encuentra en la fase inicial de desarrollo. Si es así, no hay manera de que ganen la licitación. Chloe se colocó detrás de él y comenzó a masajearle los hombros. Últimamente, he oído a Ethan quejarse mucho, lamentándose de que el proyecto se ha estancado por completo. Dice que muchos de sus empleados amenazan con renunciar. Derek se levantó de un salto de la silla, con el rostro iluminado por la emoción. ¿De verdad? Chloe asintió con gravedad. Por supuesto. Ese idiota está realmente preocupado porque tu proyecto en Synergy Corp va por delante del suyo. Le mentí y le dije que tu proyecto estaba aún más atrasado, que todavía estabas en la fase de investigación preliminar. Sumado a los datos falsos que me diste, se lo tragó todo. Derek suspiró aliviado, la tensión por fin había desaparecido de su rostro. Chloe siguió animándolo. Últimamente, Ethan ha estado encerrado en su oficina, trabajando en el informe final del proyecto. Dijo que, aunque no pueda cumplir con todos los requisitos técnicos del cliente, si logra superar a Synergy Corp, el contrato será suyo. Tras la conferencia de licitación, aún faltaba un largo plazo para que el proyecto entrara en producción en masa. Por lo tanto, la empresa que ganara el contrato tendría tiempo suficiente para perfeccionar su producto y adaptarlo a las necesidades del cliente. El proyecto era sumamente complejo y costoso, razón por la cual el cliente deseaba seleccionar al proveedor definitivo a mitad del proyecto. De lo contrario, las pérdidas para el equipo perdedor serían catastróficas. Derek tomó a Chloe por la cintura y la acercó a él. Bien. Dejemos que Ethan viva en su mundo de fantasía unos días más. A este paso, el contrato es prácticamente mío. Viéndolo desde la pantalla de mi teléfono, no pude evitar sonreír con desdén. ¿Quieren comparar los índices de finalización de proyectos? Mi equipo ya está en las últimas fases de pruebas e integración. Los que viven en un mundo de fantasía son ustedes dos, par de ilusos. El fin de semana, Chloe me llamó para decirme que sus padres querían conocerme. De verdad que no quería ir. Si no estuviera interpretando un papel, ya la habrían echado a la calle hace semanas. ¿De verdad esperaba que me casara con la amante de otro? Mi amigo Leo me convenció para ir. Si iba a terminar esta actuación, tenía que hacerlo bien. Lo último que necesitaba era despertar las sospechas de Chloe y Derek justo en el momento crucial. No lograba descifrar las intenciones de Chloe. Ella ya estaba con Derek, ¿verdad? Según su plan, después de que Synergy Corp ganara el contrato millonario, Derek se forraría. No tenía motivos para quedarse conmigo. No fue hasta más tarde que lo entendí. Leo, mientras los seguía, había logrado grabar una conversación de su reservado en un restaurante, gracias a un dispositivo de escucha que había colocado. Cariño, había dicho Chloe, ¿qué pasará conmigo después de que acabes con Ethan? Tú, querida, te quedarás a su lado. ¿Sabes quién es esa tigresa con la que estoy casada? Su familia es demasiado poderosa. Si intento divorciarme ahora, lo perderé todo. ¿Cómo podría comprarte bolsos de diseñador y llevarte de vacaciones de lujo entonces? Chloe parecía dudar. ¿Quieres que me quede con Ethan? No quiero vivir una vida miserable. Derek siguió intentando convencerla con halagos. Me tendrás, ¿verdad? Te conseguiré un coche nuevo, un apartamento, lo que quieras. Solo tienes que fingir que haces las paces con Ethan un ratito y podremos seguir viviendo a todo lujo en secreto. Jeje, qué traviesa eres. La voz de Derek se volvió empalagosa. Imagínate lo emocionante que será hacerlo en tu casa y la de Ethan. Maldito seas. ¿Así que ahora solo era un peón más en su jueguecito macabro? Querían que se casara conmigo. Eso formaba parte del plan. Si Leo no me hubiera disuadido, habría ido allí y los habría despedazado a ambos con mis propias manos. Los padres de Chloe, sabiendo que yo dirigía una empresa exitosa, habían reservado una mesa en un restaurante increíblemente caro. Como no tenía que pagar, pensé que podía aprovechar la comida gratis. Después de sentarnos, la madre de Chloe fue directa al grano: mi preciosa hija, jamás he permitido que sufra ni un solo día en su vida. Cuando se case con alguien de tu familia, no tendrá que hacer ninguna tarea doméstica. Le di un buen mordisco a la langosta. Señora, por supuesto que no.
¿Por qué iba a dejar que Chloe hiciera las tareas de la casa? Contrataré a una ama de llaves a tiempo completo, un chef personal, todo lo necesario. Entonces intervino el padre de Chloe. Ethan, eres un director ejecutivo de éxito, así que espero que no pienses que estamos siendo codiciosos con estos arreglos. No se trata del dinero, ¿sabe? Se trata de guardar las apariencias. Tener un yerno como usted es un gran honor para nosotros en casa. Su madre intervino de inmediato, no te preocupes, me aseguraré de comprarle unos cuantos juegos extra de sábanas bonitas para su dote. Era como si llevaran tatuados símbolos de dólar en la frente. De tal palo, tal astilla. Me tragué un bocado de filete mignon, tomé un sorbo del Cabernet del 82 y luego hablé despacio. Señora, ¿qué les parece un acuerdo justo? El padre de Chloe levantó un dedo. $1.000.000. Negué con la cabeza. El rostro de sus padres se ensombreció al instante. Continué, 1 millón. ¿Eso es todo? Pensaba en 3 millones. Y, por supuesto, les compraré una buena casa para que se jubilen. No te preocupes, cuando nos casemos seremos una familia. Cuidaré bien de ti. El padre de Chloe estaba tan emocionado que casi saltó de su asiento e inmediatamente pidió otro brindis. Desde que te vi, Ethan, supe que eras un buen hombre. Mi esposa y yo podemos estar tranquilos sabiendo que nuestra hija está contigo. La madre de Chloe saludó con la mano con gran gesto. Camarero, más comida. Este poquito de langosta y filete no es suficiente para mi futuro yerno. Los dos sonreían radiantes, en marcado contraste con Chloe, que sentada a su lado mostraba indiferencia. No reaccionó en absoluto a la utopía que le estaba vendiendo. Al fin y al cabo, era la única en la mesa que sabía que estaba a punto de quebrar. Pero le daba igual. Una vez que Derek tuvo éxito, no se olvidó de ella. Me limpié la boca con una servilleta. Señora, por favor, no pida demasiado. No desperdiciemos nada. Entonces le hice una señal al camarero. Pediremos 4 langostas australianas y un chuletón de 4 libras, y tráiganos una botella de Screaming Eagle. Necesito algo para enjuagarme la boca. Isabella me contó que Derek últimamente había estado muy activo recaudando fondos, intentando conseguir más capital para expandir su empresa. Estaba llevando a los inversores por sus laboratorios, presumiendo de sus avances y asegurándoles con confianza que tenía el contrato asegurado. Cuando le preguntaban cómo podía estar tan seguro, simplemente les dedicaba una mirada de suficiencia. No se preocupen, decía, tengo información privilegiada. Yo solo podía reírme. Justo antes de la conferencia de licitación, mi equipo terminó de desarrollar y probar todas las especificaciones técnicas requeridas. Al mismo tiempo, recibimos la validación oficial de 3 laboratorios de pruebas independientes. El día de la conferencia, Derek invitó a un gran número de personas, incluyendo a su familia. Chloe hizo lo mismo, afirmando que estaba allí para presenciar mi triunfo. Pero en realidad, estaba allí para verme fracasar. El cliente no había escatimado en gastos para el evento. Habían reservado un enorme y moderno centro de convenciones y contratado a un panel de expertos del sector, para que actuaran como jueces. Todo el salón estaba equipado con pantallas gigantes para garantizar que todos tuvieran una visión clara de las presentaciones. Derek Vance entró irradiando confianza, actuando como si el contrato ya fuera suyo. Cuando me miró, sus ojos reflejaban una arrogancia descarada. La conferencia comenzó y, según lo decidido por los organizadores, Derek fue el primero en hablar. Presentó su ponencia, pero era evidente que su sistema no cumplía con muchos de los indicadores de rendimiento específicos. El panel de expertos observaba con el ceño fruncido. Uno de ellos formuló una serie de preguntas técnicas incisivas que Derek fue incapaz de responder, dejando al descubierto varios fallos críticos en el funcionamiento de su sistema. De no ser por su estoicismo, probablemente habría abandonado el escenario avergonzado. En cambio, declaró descaradamente que, si le adjudicaban el contrato, garantizaba la entrega del producto final a tiempo. Realmente creía que mi producto estaba en peor estado que el suyo. Como se suele decir, las comparaciones pueden ser crueles. Y esta vez, Derek era quien iba a salir lastimado. Me lanzó una mirada provocativa, luego miró a Chloe.
Ya ni siquiera intentaban disimularlo, intercambiando miradas justo delante de mí. Tengan la seguridad, dijo Derek al cliente y a los jueces, denle esta oportunidad a Synergy Corp. Si nos eligen, les prometo que cumpliremos. Los inversores presentes, aquellos que habían recibido la supuesta información privilegiada, comenzaron a aplaudir de inmediato. Muchos fueron engañados para invertir dinero en Synergy Corp. Si la oferta tenía éxito, se harían ricos. Luego, me tocó a mí. Los únicos aplausos vinieron de mis propios empleados en la mesa de Apex Dynamics. Chloe actuó como si ni siquiera me hubiera visto subir al escenario, con la mirada fija en Derek, que parecía triunfante. ¿De verdad creían que ya tenían la victoria asegurada? Siento decepcionarlos, pero esto es solo el comienzo. En cambio, Isabella, sentada junto a Derek, me dirigió un sutil y seguro asentimiento. Respiré hondo, conecté mi memoria USB y comencé mi presentación. Para sorpresa de todos, el sistema de mi empresa cumplía a la perfección con todos los requisitos técnicos. Incluso los expertos del panel murmuraron incrédulos. Presenté un prototipo físico del dron y demostré sus capacidades en vivo, respondiendo a todas las preguntas que me hicieron. Lo superé con creces. Entre el público, Derek Vance palideció. Era imposible imaginar cómo el producto de Apex Dynamics podía ser tan impecable. Mi equipo era disciplinado y nuestra seguridad, impenetrable. A su lado, Chloe estaba estupefacta, murmurando para sí misma, «No, es imposible». ¿Cómo puede ser esto? Solo sus padres estaban eufóricos, como si de verdad les hubiera tocado la lotería. «No, es todo un montaje», gritó Derek, poniéndose de pie de un salto. Está falsificando los datos. Los expertos del panel lo miraron con desdén, visiblemente molestos. Nuestro producto acababa de recibir sus elogios, y ahora Derek nos acusaba de fraude. Fue un insulto directo a su criterio profesional. El señor Vance, uno de los jueces, dijo con severidad, ¿acaso la demostración en vivo del señor Sano fue suficiente? ¿Son incapaces de reconocer datos de rendimiento reales cuando los tienen delante? Por supuesto que Derek no podía. Era un farsante que se había adentrado por casualidad en el mundo tecnológico, un vendedor que no tenía ni idea de la parte técnica del negocio. Y tuvo la osadía de cuestionarme. En cuanto al resto de los indicadores de rendimiento, presenté a los jueces una gran cantidad de informes de laboratorio certificados. Cada parámetro había sido verificado por 3 laboratorios independientes. Miré a Derek con una sonrisa desafiante. Señor Vance, ¿comprende ahora los datos de mi producto? Esos informes de laboratorio también deben ser falsos, espetó. Icensa, ¿qué descaro tienes al coludir con laboratorios de análisis para producir certificados falsos? Levanté uno de los informes, mostrando los sellos oficiales en relieve. Señor Vance, le recomiendo que piense bien lo que va a decir. Acusaciones infundadas como esa pueden tener graves consecuencias legales para mucha gente. Derek se desinfló como un globo pinchado y se desplomó en su silla. Detrás de él, varios de sus inversores ardían de rabia. Tenía la sensación de que, en cuanto terminara la conferencia, iban a tener una charla muy seria con el señor Vance. Pero el espectáculo aún no había terminado. Como era de esperar, el jurado otorgó por unanimidad el contrato a Apex Dynamics. La sala estalló en júbilo. Justo cuando los inversores, furiosos, estaban a punto de enfrentarse a Derek, se activó un programa que había ocultado en mi memoria USB. Todas las pantallas del enorme centro de convenciones parpadearon y luego cambiaron a una nueva señal de vídeo. Fingí ignorancia. ¿Qué está pasando? ¿Mi computadora se infectó con un virus? De repente, los vídeos de la aventura de Derek y Chloe comenzaron a reproducirse para que todos los vieran. Una selección de fotos y vídeos. Ellos en hoteles, en su auto y el gran final. Las imágenes fueron grabadas desde mi despacho. El contenido era explícito. Sus encuentros amorosos se mostraban en alta definición para que todos los vieran. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, que fue rápidamente interrumpido por un murmullo de jadeos y susurros frenéticos. ¿Qué demonios? Ese es Derek Vance, ¿verdad? ¿Quién es la mujer? Está aquí hoy, sentada justo al lado de Ethan Chow. Es su novia.
¡Guau! Esto es más jugoso que una telenovela. La gente sacó sus teléfonos a toda prisa, tomando fotos, grabando pantallas y subiendo vídeos a TikTok sin parar. Incluso alguien empezó una transmisión en vivo. Amigos, no lo van a creer. Las 2 estrellas del vídeo están aquí mismo. Denle like y trataré de conseguir una entrevista. En un instante, una avalancha de teléfonos inteligentes se abalanzó sobre Derek y Chloe. Ambos quedaron paralizados en sus asientos, pálidos y temblando. Isabella, de inmediato, montó en cólera con justa indignación. Derek Vance, ¿cómo pudiste, después de todo lo que mi familia ha hecho por ti, engañarme y humillarme así? Ella asintió bruscamente, y sus guardaespaldas, que habían estado esperando, se abalanzaron sobre ella. Les había dado instrucciones claras de antemano, no se contengan. Los gritos de dolor de Derek se perdieron en el caos mientras los guardaespaldas lo atacaban. Intentó escapar, pero uno de ellos le bloqueó el paso y le arrancó un diente de un solo puñetazo. Chloe seguía sentada, atónita, como si no pudiera comprender cómo todo había escalado tan rápido. Antes de que pudiera reaccionar, sus padres perdieron el control. ¿Cómo pudimos criar a semejante monstruo?, gritó su madre. Desvergonzada. ¿Por qué no te mueres de una vez? Sus padres la atacaron por ambos lados, y las bofetadas resonaron en el pasillo. Chloe estaba completamente aturdida, con sangre brotando de su nariz. Levantó la vista, buscando desesperadamente ayuda con la mirada, y se encontró con la mía. Ethan, por favor, ayúdame, suplicó. Tienes que ayudarme. ¿Todavía tuvo la desfachatez de pedirme ayuda? Yo fui una de las víctimas. Los pocos guardias de seguridad presentes finalmente lograron llevarse a sus padres. La pareja de ancianos seguía gritando. Es todo culpa tuya. Hemos perdido $3 millones y nuestra casa de retiro. Maldita zorra, muérete. Aprovechando la oportunidad, bajé corriendo del escenario y le di una patada a Chloe justo en el pecho. Normalmente no pego a las mujeres, a menos que no tenga más remedio. Salió despedida hacia atrás y cayó al suelo hecha un ovillo. Me abalancé sobre ella. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Rugí. ¿Me mato trabajando día y noche, y así me lo pagas? ¿Engañándome con mi mayor rival? No iba a suavizar mis golpes con bofetadas. Usé mis puños. Le llovieron golpes, uno tras otro, y uno de sus ojos se le hinchó hasta cerrarse. Con todas sus fuerzas, logró agarrarme el cuello de la camisa. «¡Maldito Ethan!», gruñó. «Tú pusiste cámaras en la casa». Le arranqué la mano. «Eso no es asunto suyo», grité. «¿Quieres pelear? Te mataré». Puede que trabajara muchas horas, pero siempre sacaba tiempo para el gimnasio. Ahora, por fin, estaba viendo los resultados. Después de terminar, Chloe estaba hecha un desastre, magullada y dolorida, tirada en el suelo. Me levanté y respiré hondo. A pesar de la humillación de la infidelidad y del estrés que supuso que intentaran destruir la empresa que había creado desde cero, diría que salió bien librada. Finalmente, alguien llamó a la policía y el caos terminó. Chloe y Derek fueron llevados al hospital, aparentemente con heridas graves. Después, la familia de Isabella ejerció su considerable influencia. Derek y Chloe, magullados y destrozados, no tuvieron más remedio que aceptar la situación. Los padres de Chloe la dieron de alta rápidamente del hospital, alegando que era demasiado caro y que podía recuperarse en casa. Me enteré de eso al llegar a casa. Descargaron toda su frustración en ella. Su sueño de una jubilación lujosa financiada por mí se había hecho añicos. Intentó huir de sus abusos varias veces, pero siempre la atrapaban y la arrastraban de vuelta, golpeándola cada vez. Hace unos meses, supe que Chloe había sufrido una crisis nerviosa total y la habían internado en un hospital psiquiátrico. Fue un final apropiado para ella. En cuanto a Derek Vance, sus inversores retiraron su dinero y Synergy Corp quebró de la noche a la mañana. Los inversores a quienes había estafado perdieron millones y, furiosos, buscaron su propia venganza. Lo dejaron con un brazo y una pierna permanentemente discapacitados. Unas semanas después, se suicidó.
Las dos personas que me habían traicionado tan flagrantemente en mi propia casa habían encontrado un triste final. En cuanto a Apex Dynamics, conseguir ese enorme contrato nos catapultó al éxito. Sabía lo importante que era mantener los pies en la tierra, así que impulsé a mi equipo a fijar estándares aún más altos para nuestros productos. La empresa se fortaleció y los amigos y colegas leales que me habían acompañado desde el principio fueron ascendidos a puestos clave con sueldos generosos. Por fin mi vida se volvió un poco menos estresante. Esa noche, regresé a la nueva villa que había comprado. Isabella ya estaba allí, esperándome. Había preparado una cena suntuosa y abierto una botella de vino tinto caro. «Salud», dijo, alzando su copa. A través del cristal, su piel clara resplandecía con un seductor tono rosado. Se mordió el labio en broma. «Después de cenar, tienes deberes». Casi me atraganto con el vino. «¿Qué? ¿No entregué una tarea ayer?» «Tu desempeño de ayer fue excelente», ronroneó. «Considéralo como puntos extra».